Salud y bendición amigos 4.0, bienvenido a otro curso de matemática cuarto año, tercer lazo, tema 1. Hoy vamos a hablar de la ley de senos y de coseno. Para la solución de triángulos oblicuángulos, un triángulo es oblicuángulo cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tienen un ángulo recto, como pueden apreciar en este ejemplo. Este tipo de triángulo se resuelve mediante la ley de seno, de coseno o de tangente. Nosotros solamente nos vamos a remitir a la ley de seno y de coseno. La razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Me explico. La ley de seno dice que si tenemos que los lados son A minúscula, B minúscula, C minúscula y las esquinas son, o los ángulos son A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Entonces la ley de seno dice que la A minúscula, el lado A minúscula es entre el seno de A, si ustedes pueden ver es el ángulo opuesto a él, es igual a lo que sería el lado B minúscula entre el seno de B, como pueden ver aquí. Y eso también sería igual al lado C minúscula entre el seno de C. Siempre es el lado por su ángulo contrario. La ley de seno se utiliza cuando los datos conocidos son dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o los datos conocidos son dos ángulos y cualquier lado. Vamos a poner un ejemplo sencillo. En este triángulo ABC, aquí tenemos el ángulo de 46 grados, este ángulo B de 59 y el lado A de 12 centímetros. En este triángulo, el ángulo C será de 180 menos los dos ángulos restantes, por ángulos que tenemos aquí. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la suma de cualquier de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados. Si resto estos dos señores, o cuánto me falta para llegar a 180, ya tengo este ángulo de aquí. En este caso sería 75 grados, por esa diferencia que tenemos allí. Para hallar el valor del lado C minúscula, se utiliza la siguiente relación. C minúscula entre seno de C es igual a A minúscula entre seno de A. Despejamos C. ¿Cómo sería esto? Este señor que está multiplicando seno de C pasa al otro lado, multiplica, como lo que tenemos aquí. Sustituimos el lado A mide 12, el ángulo C es 75, o sea que sería seno 75 entre seno 46. Y eso nos daría 16,11. Asimismo, para obtener el lado B, se utiliza la relación B minúscula entre seno de B es igual a A entre seno de A. Entonces, despejando nuevamente B minúscula, hacemos que este señor que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicando. Sería A por seno de B entre seno de A. Sustituyendo sería A que mide 12 por el seno de B que es 59, seno de 59 entre seno 45. Y sacando esa relación nos da 14,2. Finalmente, los elementos restantes, el ángulo de C es igual a 75, C minúscula 16,11 y B 14,3. La ley de coseno, el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto a la UCA. Sé que parece una Ave María, un Padre Nuestro, una letanía. Y en cierta manera razón. Vamos a verlo de una manera más sencilla en vez de aprendernos todo este detalle. Justamente conservamos este mismo tipo de triángulo oblicuángulo y tenemos que A cuadrado va a ser B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo que está aquí. Repito nuevamente. A cuadrado, muy parecido a lo que sería Pitágoras, sería B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A. ¿Ok? Y así sería con cada una de ellas que ustedes pueden verificar. La ley de coseno se utiliza cuando se tiene el valor de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O se tiene el valor de los tres lados. Vamos aquí con este otro ejemplo. En el triángulo ABC, A minúscula es 15,
C minúscula es 18 y el ángulo B es 70 grados. Vamos a resolver este triángulo, como lo tenemos aquí. Para calcular el lado de B se utiliza la fórmula B cuadrado igual a cuadrado más C cuadrado menos 2 veces los otros dos lados, A por C, por el coseno de B. Haciendo la sustitución de cada uno, sabiendo que A mide 15, C mide 18, y haciendo esta sustitución y que el ángulo beta es coseno 70, tenemos que B mide 19,09 centímetros. Conocido los tres lados del triángulo, se calcula el valor del ángulo A, que sería el coseno de A, despejando B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado son 2 veces BC. Sustituyendo estos dos valores me da que el coseno de A es 0,6743, donde el ángulo de A es igual al coseno de ese valor. Por calculadora nos dice que es 47 grados con 36 minutos. Por último se determina el ángulo C, que sería 180 menos los dos ángulos que habíamos mencionado anteriormente. Y eso me da 62,20. Y por lo tanto me dice que el lado de B mide 19,09, el ángulo de A 47 grados 36 minutos y el ángulo de C 62 grados 24 minutos. No se asusten muchachos, no les estoy pidiendo que hagan un cuestionario de esto con toda esta fórmula. Sé que es bastante complicado así y es de práctica, pero por ahora lo que les voy a solicitar es una infografía. Recuerden, una infografía como un mapa mental, pero de la ley del seno y coseno con un ejemplo de cada uno. Eso lo van a enviar a este número telefónico, solo Telegram, no tengo WhatsApp, y o en su defecto también a este correo electrónico. Finalmente, señores, les doy con esta reflexión. Nuestra tolerancia y respeto a los demás es la que demuestra qué clase de personas somos. Entonces demostremos que somos alguien benevolente, alguien sabio. Seamos tolerantes y respetuosos a pesar de que no nos gusten las ideas de los demás, pero que respetemos. Asimismo, Dios pudo habernos no tolerar nuestra imperfección, pero Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido y a pesar de todo, de cómo somos tan imperfectos y pecadores, Dios nos ayudó. Bueno muchachos, Dios les bendiga, Dios los cuide. Saludos y bendiciones, amigos 4.0.